Bueno, buenas noches. El día de hoy estuvimos debatiendo sobre el amparo 704-2014 resuelto el pasado marzo por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema es el matrimonio igualitario y este amparo es muy relevante para el sistema jurisprudencial mexicano, puesto que sienta un precedente en cuanto a la posibilidad de los congresos estatales de legislar sobre el matrimonio. Hay algunos estados en que esta regulación o estos avances para otorgar derechos a las parejas de personas del mismo sexo se han hecho a través de figuras equiparables al matrimonio, es decir, no se han hecho reformas al concepto de matrimonio para admitir dos personas, sino que se ha generado una figura nueva que se llama distintas formas y que tiene los mismos derechos en la legislación estatal. En este caso, el Estado, lo que se impugna es la legislación estatal de Colima, la cual reguló una forma equiparada al matrimonio, que es el enlace conyugal, y llega, en este caso, un quejoso, una persona homosexual, a pedir a través de un amparo el hecho de que esta legislación o esta distinción del enlace conyugal le causa una afectación en su esfera jurídica. Y es lo que la Corte resolvió el pasado marzo. Y la Corte concluyó en este caso que la distinción de generar una nueva figura jurídica causa una afectación al orden jurídico y por lo tanto discrimina, y eso viola la esfera jurídica del quejoso. Eso sienta un precedente para el futuro de la legislación en todos los estados y fue lo que hoy discutimos. Este criterio también se une ya a la compilación de desarrollo jurisprudencial que la Corte ha hecho a partir de 2010, cuando admitió que el concepto de familia no podía entenderse solo como un hombre y una mujer, sino que había varios supuestos: el supuesto de hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, hombre solo y mujer sola, y que todos esos supuestos deben de contemplarse como familia. Y pues este amparo viene a agregar, junto con la acción de inconstitucionalidad que se resolvió la semana pasada sobre adopción de personas del mismo sexo. Eso es lo que hoy discutimos. Sí, y bueno, también hacer como un cierto énfasis en los efectos que tuvo. Primero, la sentencia del amparo en revisión que resuelve la primera sala de la Suprema Corte, pero también las 3 tesis jurisprudenciales a las cuales da pie esta sentencia del amparo en revisión. Entonces, estas 3 tesis jurisprudenciales, de ahí derivan ciertas obligaciones para distintas autoridades, ¿no? Entonces, de alguna forma nosotros fuimos como reconociendo cuáles o identificando cuáles eran las obligaciones específicas que se le derivan al Poder Judicial, propiamente pues resolver en la misma línea que viene la tesis jurisprudencial o las tesis jurisprudenciales, pero que también de alguna forma pudieran derivarse o vamos en camino a que otras autoridades como autoridades administrativas o incluso autoridades legislativas tuvieran obligaciones en relación a la garantía del acceso o del derecho al acceso al matrimonio, ¿no? Entonces, por supuesto que se plantean varias opciones, varias oportunidades, y principalmente resaltar que hay algunas figuras como la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que en México, a pesar de que ya está regulada constitucionalmente y en la ley de amparo, no se ha utilizado, ¿no? Es una figura que está, vamos a decir, intocada por la Suprema Corte. Creemos que es un tema que pudiera dar oportunidad a la Suprema Corte para utilizarla. Sin embargo, pues existen también ciertos riesgos de oportunidad política que deberemos ver cómo maneja la Suprema Corte. ¿Y por qué no ha sido utilizada? Bueno, lo que pasa es que esta figura en específico surge de jurisprudencia por reiteración, es decir, tiene que haber 5 sentencias en el mismo sentido en relación a una norma general. Entonces, aquí, a partir de la sentencia de 704 de 2014 que analizamos el día de hoy, se crea jurisprudencia por reiteración, sin embargo, no es en relación a la misma norma jurídica, es decir, es a distintos marcos normativos, al Código Civil de Colima, al Código Civil de Sinaloa, al Código Civil de Baja California. Entonces, como no hay jurisprudencia por reiteración en relación a un mismo marco jurídico que pudiera ser Código Civil de Colima, 5 sentencias en el mismo sentido, ahí sí procedería la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
en caso de que el Poder Legislativo de Colima no acatara. Sí, no solo no acatara, sino más bien no superara la inconstitucionalidad. Exacto. Que ya declaró la Suprema Corte. El caso de Nuevo León ya es como un poco esta base de ese camino. Actualmente existen, al menos sabemos, de 8 casos que ya están en el curso de ser resueltos por la Corte. Ya se resolvieron 2, quedan 6, y esos 6 pendientes hay acciones colectivas e individuales y distintos tipos de estrategias, pero todos tratan el Código Civil de Nuevo León y las normas neoleonesas. ¿Qué tiene entonces el efecto? Va a ser que podría darse que en caso de que esos amparos todos sean resueltos en un mismo sentido, amparos o las acciones colectivas que se presentaron, sí cabría la posibilidad de que esa Declaratoria General de Constitucionalidad pudiera hacerse efectiva para Nuevo León. Ya está un poco el camino ahí hecho, falta que lleguen que los casos sean resueltos por la Suprema Corte. Y bueno, otra es que la Corte también decida ejercer esa facultad, que como no lo ha hecho aún en toda la historia, creemos que existe también un aspecto político de la Corte, en la que la Corte ha decidido ser un poco cuidadosa en ejercer esa facultad, y que bueno, existe ahí esa posibilidad de que aun y cuando existan la cantidad de precedentes necesarios, la Corte decida todavía no ejercer esa facultad. Porque hay que aclarar algo, ¿no? Viene la jurisprudencia por reiteración, 5 casos en el mismo sentido, resueltos en el mismo sentido. Se le notifica a la autoridad emisora, al Congreso. En este caso, por ejemplo, sería al Congreso de Nuevo León. Y si durante los 90 días posteriores, días naturales, ni siquiera días hábiles, días naturales, no se supera la inconstitucionalidad, entonces ahora sí, la Suprema Corte en pleno vota si procede la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y necesita una votación mínima de 8 votos, ¿no? Estas resoluciones recientes nos apuntarían a que sí se alcancen los 8 votos. Sin embargo, hablamos ya de una oportunidad política porque por algo no hay todavía ninguna Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Entonces la Corte seguramente va a escoger en qué tema utilizar esta figura, ¿no? Sí. Entonces veamos si están los 8 votos o no. Y la otra que yo quisiera recalcar es que el colectivo LGBTI, yo me siento obligado a reconocer que han tenido unas estrategias increíbles, como muy pocas organizaciones de sociedad civil, ¿no? Están organizados, tienen una estructura, nosotros vemos un potencial muy grande en que el colectivo LGTBI avance hacia lograr este desarrollo jurisprudencial. Ya están muy cerca, sí. Lo que también apuntamos durante la conferencia es que han sido diversas las formas en que el desarrollo ha llegado a los distintos estados. Por ejemplo, en Chihuahua se presentaron tantos amparos y la consecuencia fueron tantas indemnizaciones que el registro civil decidió que ya estaba causando una afectación al presupuesto estatal y por tanto ya no podían seguir admitiendo pago de indemnizaciones y iban a optar por otorgar los matrimonios, sin necesidad de juicios. Sale el secretario general de gobierno en Chihuahua y dice, oigan, es que ¿cómo vamos a estar gastando el dinero del pueblo? Ay, ahora sí es del pueblo, ¿no? Pero ¿cómo vamos a estar gastando el dinero del pueblo en indemnizaciones si ya sabemos lo que va a resolver la Corte? Los amparos los vamos a seguir perdiendo, pues ya, mejor los vamos a casar. Tenemos como sociedad un rezago muy grande frente a la comunidad LGTBI y un deber de por fin dar espacios tanto en lo jurídico como en lo social para que sean reconocidos en sus derechos integrales y derechos no solo de convivencia sino también económicos, de sucesión, de salud, etcétera. Creo que la Corte ha tomado una muy buena decisión en sentar bases para ir fijando pautas que por consecuencia natural van a tener una repercusión social. Pienso que las parejas entre personas del mismo sexo existen en nuestra comunidad desde hace muchísimo tiempo, también ya tienen hijos desde hace mucho tiempo, han sido muy complejas las formas en que han logrado el reconocimiento de sus derechos y creo que estas decisiones de la Corte que se han tomado en los recientes años solo son una consecuencia natural de dar un reconocimiento a hechos que ya vivimos y que no queda más que seguir propiciando una cultura de integración, de tolerancia, de igualdad para esta nueva composición de la sociedad que lo único que nos faltaba era admitirla. Diría por último que efectivamente a mí cuando me preguntan particularmente en este tema, ¿no?, del matrimonio igualitario, cuando me dicen es que no estamos listos, la sociedad no está preparada,
Y la respuesta siempre será, pues alístese y empiece por meterse a bañar, pero ya, porque esto ya está ganado. Y no solo el matrimonio igualitario, el tema del género ya está ganado, es cuestión de tiempo, ¿no? Igualdad en género. Entonces, va una línea por ahí. Ahora, yo recuerdo muy bien que en 2010, cuando la Suprema Corte resolvió el caso relativo al Código Civil del DF, se planteó, y me acuerdo muy bien de Aguirre Anguiano, del ministro Aguirre Anguiano, que decían, bueno, pero es que también van a empezar a bullear a los hijos de las parejas homoparentales o de las familias homoparentales, ¿no? Entonces, por eso no podemos dejarlos que adopten. ¿Y cuál fue la decisión de la Suprema Corte? No, señor, tú no puedes tapar una discriminación discriminando. Al contrario, déjenlos que adopten de una vez para que la sociedad ya se vaya acostumbrando. Y eso no debería ser problema. Y si sigue siendo problema, si están siendo bulleados, entonces la autoridad administrativa tiene una obligación específica de tratar esa problemática social. Bueno, la primera sería que a partir de esta sentencia del amparo en revisión 704 del 2014 se establece que el legislador no puede legislar el tema utilizando una figura distinta al matrimonio. Entonces, el primer mensaje es, legisladores, el día en que decidan discutir este tema, tendrán que discutir una reforma al concepto de matrimonio y no la posibilidad de integrarlo a través de otra figura. Eso queda claro a través de este precedente, porque aun y cuando decidan hacerlo, después llegarán los amparos y la Corte va a echar para atrás ese tipo de regulación porque ya sentó jurisprudencia. Ese es el primer mensaje. Y el segundo es que ojalá decidan tomar este tema, las riendas y legislarlo ya, porque el problema se viene y se viene muy grande, de reconocimientos de matrimonios que se están haciendo ya en otros estados. Los problemas accesorios son muchísimos, del reconocimiento del estado civil de las personas, es un deber estatal y también un deber que deriva de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, que establece la obligación de ajustar el ordenamiento jurídico interno a los estándares de derecho internacional en materia de derechos humanos. Y si bien la convención no dice expresamente que el matrimonio atañe a todas las personas, sí protege a la familia en una interpretación que ha sido adoptada ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, y por tanto es una obligación del Poder Legislativo estatal y federal a adaptar el orden jurídico a ese estándar. Yo cerraría nada más muy puntualmente, específicamente la tesis jurisprudencial 45-2015 establece que los congresos locales tienen límites. Entonces, si los congresos locales creen que pueden legislar en materia civil lo que quieran, están mal. Empezando por ahí, ¿sí? Y no es nada más una cuestión de, bueno, si llega a la Corte, pues ya, lo inaplica y ya. No, señor. Tiene una obligación de origen, es decir, tienes límites y no te puedes pasar de esos límites. No, pero esos límites los impone el derecho internacional y a mí nadie me preguntó. Pues qué pena, pero estamos en un estado constitucional de derecho y así funcionan las cosas. Tienes límites y esos límites implican lo que acaba de decir Ivonne, ¿no? Ya resolvió que no puedes crear otra figura para garantizarle derechos a las parejas del mismo sexo. Tienes que incluirlos en el matrimonio.